Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la materia Seminario de Investigación aplicado al mercadeo. Es un gusto para mí presentarles al equipo número 1 conformado por Zuleidi Méndez, Patricia Trocel, Melissa Coronel, Valeria Rondón y mi persona, Daniela Pérez. El día de hoy les estaremos hablando de un tipo de investigación fundamental para las ciencias sociales, naturales y exactas. Este tipo de investigación es utilizado para estudiar fenómenos a partir de datos numéricos y análisis estadístico, lo cual permite obtener resultados objetivos y medibles. Estaremos hablando de la investigación cuantitativa. Según el autor Watson Roger, afirma que la investigación cuantitativa abarca métodos que utilizan variables y datos numéricos o estadísticos para investigar fenómenos sociales de forma sistemática. Mientras que el autor Fidias Arias, muy conocido en el ámbito de la metodología, afirma que la investigación cuantitativa se fundamenta en la recolección y análisis de datos numéricos, lo cual permite identificar patrones y establecer comparaciones significativas. Dicho esto, podemos decir que la investigación cuantitativa es un método sistemático que se enfoca en cuantificar datos y fenómenos, basándose en la recolección y análisis de datos numéricos para explicar, predecir o controlar fenómenos observables, siendo su objetivo principal comprobar esa hipótesis previamente planteada y establecer relaciones causables entre las variables. Ahora bien, hablemos de las características de una investigación cuantitativa. En primer lugar, tenemos el uso de instrumentos estandarizados y estadísticos. Se utilizan instrumentos como las encuestas, los cuestionarios, la observación, entre otros instrumentos, los cuales permiten recopilar datos precisos, confiables, comparables y de manera estructurada. Más adelante, una de mis compañeras profundizará en este punto. En segundo lugar, tenemos la medición numérica. La investigación cuantitativa se basa en la recolección y análisis de datos expresados en números y medidas, como porcentajes, promedios, frecuencias, entre otros. Tenemos en tercer lugar la objetividad. Se busca obtener datos precisos y confiables, utilizando instrumentos y procedimientos estandarizados para así mitigar el sesgo del investigador. Tenemos lo que es el análisis estadístico. Los datos se analizan utilizando herramientas estadísticas como SPSS, Excel, R, entre otros, para así poder identificar patrones, relaciones o tendencias significativas. Como quinta característica tenemos las hipótesis y variables. Se parte de una hipótesis, una suposición que se desea comprobar antes de recopilar los datos y se definen claramente las variables independientes y dependientes para así, después de los resultados, aprobar o refutar la hipótesis planteada. Como última característica tenemos el diseño estructurado. Una investigación cuantitativa se caracteriza por un diseño estructurado, planificado y previamente definido, con objetivos de investigación claros, preguntas de investigación bien definidos y un protocolo de recolección de datos. Dicho todo esto, una investigación cuantitativa busca responder preguntas como ¿cuánto?, ¿con qué frecuencia?, ¿qué relación existe entre A y B? Todo esto usando datos numéricos como evidencia. Bien, el punto que corresponde a continuación son las técnicas de investigación. En este sentido, debemos definir qué es una técnica de investigación. Son los procedimientos o herramientas específicas y sistemáticas que se utilizan para recopilar y analizar información con el fin de responder a una pregunta de investigación o resolver un problema. En este sentido, son los cómo se lleva a cabo la investigación, es decir, las acciones concretas que debe realizar el investigador para obtener los datos necesarios de su investigación. Cabe destacar que las técnicas de investigación cuantitativas son las más populares, gracias a que permiten contabilizar características, atributos, elementos o comportamientos de los individuos, con el objetivo de respaldar o refutar una hipótesis. A continuación vamos a mencionar cuáles son estas técnicas de investigación para una investigación cuantitativa. En este sentido, en primera instancia tenemos a las encuestas. Estas son herramientas estructuradas que utilizan preguntas para obtener respuestas numéricas de una cantidad de participantes. Pueden administrarse o aplicarse en línea, por correo, por teléfono o de forma presencial. Entre las ventajas que tiene este tipo de técnica es que permiten recolectar datos de grandes muestras de manera eficiente, ya que son relativamente económicas y fáciles de analizar a nivel estadístico. La siguiente corresponde a los experimentos. Implican la manipulación de una o más variables independientes para observar su efecto en una variable dependiente, mientras se controlan otras variables. Permiten establecer relaciones de causa y efecto. Entre las ventajas es que, tiene una alta validez para determinar la causalidad.
La siguiente corresponde a la observación cuantitativa. Implica la recolección sistemática y estandarizada de datos numéricos sobre comportamientos, eventos o características observables. Se utilizan categorías predefinidas y escalas de medición para cuantificar lo que ha sido observado. Entre las ventajas de este tipo de técnicas se encuentra que permite capturar datos en tiempo real y en un contexto natural, útil para estudiar lo que es el comportamiento y los comportamientos no verbales. La siguiente corresponde a lo que es el análisis de contenido cuantitativo. Consiste en analizar sistemáticamente el contenido de documentos, medios de comunicación o cualquier material textual o visual para identificar y cuantificar la presencia de ciertos temas, palabras, imágenes o patrones. Las ventajas que tiene esta técnica es que permite y es útil para analizar grandes volúmenes de datos, tanto textuales o visuales. Asimismo, permite identificar tendencias y patrones. Y finalmente, la última técnica que vamos a mencionar es la revisión de documentos y las bases de datos, en este caso datos secundarios, que aquí permite lo que es la utilización de datos ya existentes. Es decir, ya han sido recopilados anteriormente por otro tipo de fuentes, ya sea organizaciones, gobiernos, investigaciones previas, para responder a una pregunta de investigación en este sentido. Y las ventajas que tiene esta es que ahorra tiempo y recursos, además de que se accede a grandes volúmenes de datos que de otra manera pudiesen ser difíciles de obtener. Los instrumentos de la investigación cuantitativa son herramientas que nos permiten recolectar datos numéricos de manera estructurada, objetiva y precisa. Son fundamentales para medir variables y comprobar hipótesis. Es importante no confundirlos con las técnicas, ya que las técnicas son los métodos o procedimientos que usamos para recolectar los datos, como la encuesta, la observación estructurada o la entrevista. Mientras que los instrumentos son las herramientas concretas que aplicamos dentro de esas técnicas. ¿Cómo se construye el instrumento en la investigación cuantitativa? El proceso de construcción de un instrumento debe ser minucioso. En este caso lo vamos a dividir en 11 fases. En la primera fase reevaluamos las variables, definimos el lugar específico donde se recabarán los datos, el propósito de tal recolección, las definiciones operacionales y el tipo de datos que se quieren obtener. En la fase 2 vamos a investigar si existen instrumentos previos que midan las mismas variables. Esto permite adaptar estas herramientas que ya están validadas o inspirarse un poco en ellas para crear la nuestra. En la fase 3 se definen con claridad los componentes, dimensiones o factores de cada variable y sus indicadores. Esto ayuda a saber exactamente qué se va a medir. Mientras que en la fase 4 se toman las decisiones clave. Aquí se decide si se va a usar un instrumento existente, si se adaptará o si se creará uno nuevo. También se define el tipo de instrumento, si va a ser un cuestionario, una escala, una hoja de observación, etc. El formato, o sea, su tamaño, su diseño y el modo de aplicación. Si va a ser en persona, va a ser en línea, etc. Mientras que en la fase 5 ya es la construcción como tal del instrumento. Aquí se redactan los ítems, se organizan las secciones, se definen los niveles de medición, las instrucciones y se estructura el diseño del instrumento. ¿Para qué? Para hacer en la fase 6 una prueba piloto, donde se aplica el instrumento a una pequeña muestra para verificar que las preguntas sean claras, que el instrumento funcione como queremos que funcione y también se calculan las medidas iniciales de confiabilidad y validez. Ok, ya en la fase 7 tenemos la versión final del instrumento, la realizamos ya con base a los resultados de la prueba piloto, se ajusta o se eliminan ítems y se perfecciona el diseño para obtener una versión definitiva del instrumento que queremos aplicar. En la fase 8 es importante el entrenamiento del personal. Aquí se capacita al equipo que va a aplicar el instrumento y que lo calificará. ¿Para qué? Para asegurar que todos lo hagan de forma estandarizada y se eviten errores y sesgos. En la fase 9 se solicitan los permisos necesarios de acuerdo a cada tipo de instrumento para poder aplicarlo. Estos se pueden solicitar a las instituciones como a los propios participantes. Ya en la fase 10, la más importante creo yo, se aplica el instrumento, se lleva a cabo la recolección de datos como tal y de acuerdo con el plan establecido se realiza con cuidado la aplicación del instrumento para poder garantizar la calidad de los datos que vamos a recolectar. En la fase 11 ya recolectados los datos se preparan, o sea, se codifican, se limpian y se ingresan a una base de datos para
su posterior análisis estadístico. En la fase 12, la última, que es la codificación y el análisis, es que una vez recolectados los datos, se sugiere que deben codificarse de acuerdo a categorías. Un ítem, indicador o pregunta requiere codificarse con símbolos o números. ¿Para qué? Para poder hacer un análisis, mejor dicho, mucho más acertado y eficiente. Bueno, vamos a ver cuáles son los principales instrumentos cuantitativos. El primero de ellos son los cuestionarios. Estos son los más comunes. Es un conjunto de preguntas que pueden ser cerradas o abiertas. Las cerradas tienen opciones de respuesta, mientras que las abiertas el participante puede responder libremente lo que quiera. Es importante que las preguntas sean claras, breves y no induzcan respuestas. Un buen cuestionario debe incluir introducción, instrucciones, preguntas demográficas y una cláusula de confidencialidad. Por otro lado, tenemos las escalas de actitud. Estas sirven para medir la intensidad de opiniones o actitudes. Las más usadas son la escala de Likert, que básicamente son afirmaciones con opciones como totalmente de acuerdo hasta totalmente en desacuerdo. El diferencial semántico, también otra escala, el participante elige entre pares de adjetivos opuestos, como por ejemplo eficaz o ineficaz. Y el escalograma de Goodman ordena afirmaciones de menor a mayor intensidad. El tercer instrumento son las hojas de observación estructuradas. Estos instrumentos permiten registrar comportamientos específicos según categorías previamente definidas. Se utilizan, por ejemplo, en estudios de conducta. El cuarto instrumento son pruebas estandarizadas. Estos son instrumentos ya validados y diseñados para medir variables específicas, como inteligencia, razonamiento matemático o personalidad. Su ventaja es que tienen alta confiabilidad. El quinto son las bases de datos o registros públicos. Se usan en análisis de datos secundarios y aunque no los construimos nosotros, son instrumentos realmente útiles cuando usamos datos secundarios. Ejemplo, censos, estadísticas oficiales, archivos institucionales, etc. El sexto son las matrices de codificación. Estas se usan en el análisis de contenido cuantitativo. Estas permiten codificar mensajes o textos según categorías que luego se van a analizar estadísticamente. El séptimo son los instrumentos mecánicos, como sensores, cronómetros o incluso polígrafos, que registran datos fisiológicos o comportamientos automáticos. La gran pregunta aquí es, ¿se pueden combinar instrumentos? Sí. De hecho, es recomendable. Puedes usar, por ejemplo, un cuestionario junto con una escala de actitud y observación estructurada. Es complicado, que tomar en cuenta muchas cosas, pero sí es válido dentro de la investigación cuantitativa. Todos estos instrumentos son importantes porque son el puente entre la teoría y los datos reales. Su correcta selección, diseño y aplicación garantizan que la investigación cuantitativa sea válida, confiable y útil. Ventajas y limitaciones de la investigación cuantitativa. Entre las ventajas podemos mencionar objetividad y precisión. Se basa en datos numéricos y mediciones estadísticas, lo que reduce la subjetividad y permite obtener resultados replicables. Por ejemplo, en un estudio sobre satisfacción laboral, los investigadores pueden utilizar escalas de Likert para cuantificar el nivel de satisfacción en una muestra de empleados, evitando así interpretaciones subjetivas. Autores como Babi 2020 sostienen que estos enfoques minimizan positivamente la influencia de sesgos personales. Por otro lado, tenemos la generalización de resultados. Al trabajar con muestras representativas, los hallazgos pueden extrapolarse a poblaciones más amplias. Ejemplo, una encuesta aplicada a 1.000 consumidores sobre hábitos de compras en línea puede generar conclusiones aplicables al mercado nacional. Según Creswell 2022, la capacidad de generalización permite tomar decisiones estratégicas en múltiples sectores. Uso de técnicas y estadísticas avanzadas, ya que permite aplicar modelos matemáticos y análisis estadísticos que identifican correlaciones y tendencias con alto grado de precisión. Ejemplo, un análisis de regresión en el sector financiero puede revelar patrones en el comportamiento de inversión de clientes, facilitando así predicciones más acertadas. Por su parte, autores como Kerlinger y Lee 2021 destacan que el uso de estadísticas incrementa la validez de los estudios. Eficiencia en tiempo y recursos. La recopilación de datos puede realizarse mediante encuestas digitales o bases de datos automatizadas, reduciendo costos y tiempos de procesamiento. Por ejemplo, un estudio sobre tendencias de consumo puede recopilar respuestas en pocos días, mediante formularios en línea, en contraste con entrevistas personales que requieren semanas.
Según Briman 2019, la digitalización ha optimizado la investigación cuantitativa. Replicabilidad y validación. Los estudios cuantitativos pueden ser replicados por otros investigadores, lo que fortalece la fiabilidad de los resultados y permite comparaciones entre distintos estudios. Por ejemplo, un estudio sobre la relación entre la actividad física y los niveles de estrés puede ser replicado en diferentes países con poblaciones similares, validando de esta manera todos los hallazgos. Para autores como Newman 2021, la importancia de la replicabilidad enfatiza y contribuye en la acumulación de conocimiento científico. Otra de las ventajas que podemos mencionar de la investigación cuantitativa es la facilidad para comparar datos. La estructura numérica de los estudios cuantitativos permite realizar comparaciones entre grupos, tendencias y variables con mayor precisión. Por ejemplo, un análisis de ventas trimestrales permite detectar si una estrategia de marketing tuvo impacto positivo en las ganancias. Así pues, distintos autores afirman que la capacidad de comparar datos facilita la interpretación de cambios en el comportamiento del mercado. Al hablar de las limitaciones de la investigación cuantitativa, podemos mencionar riesgo de profundidad en el análisis, ya que se enfoca en la medición de variables, pero no permite explorar aspectos subjetivos como emociones, percepciones o motivaciones. Por ejemplo, un estudio sobre abandono escolar puede medir tasas de deserción, pero no identificar las causas emocionales detrás de la decisión. Autores como Denzin y Lincoln 2022 señalan que los datos numéricos pueden tener limitaciones para comprender fenómenos sociales complejos. Por otro lado, tenemos la dependencia de la calidad de la muestra. Si la selección de participantes no es adecuada, los resultados pueden carecer de validez y no representar correctamente el fenómeno estudiado. Por ejemplo, si un estudio sobre preferencias electorales se realiza solo con personas de una región específica, los resultados no reflejarán la tendencia nacional. De acuerdo con Creswell 2022, una muestra mal diseñada puede generar sesgos en la investigación. Asimismo, podemos mencionar riesgo a pérdida de contexto. Al centrarse en datos numéricos, puede ignorar factores culturales, sociales o psicológicos que influyen en el comportamiento humano. Ejemplo de ello, una encuesta sobre hábitos de ahorro puede indicar diferencias entre grupos sociales, pero no considerar las razones culturales detrás de estas diferencias. Autores como Babi 2020 señalan que el contexto es clave para la interpretación de los resultados. Dificultades para medir variables complejas. Aspectos como la confianza, la satisfacción o la percepción de marca son difíciles de cuantificar con precisión mediante métodos estadísticos. Ejemplo, medir el impacto emocional de una campaña publicitaria solo con números puede limitar la comprensión del efecto en la audiencia. Ante estos casos, autores como Kerlinger y Lee 2021 destacan que algunas variables requieren enfoques cualitativos para un análisis más completo. Sesgo en la formulación de preguntas. La forma en la que se diseñan los cuestionarios puede influir en las respuestas, afectando la objetividad de los resultados. Por ejemplo, preguntas formuladas de manera tendenciosa en una encuesta sobre opiniones políticas pueden influir en las respuestas de los encuestados. De esta forma, autores como Briman 2019 advierten que la redacción de las preguntas puede inducir respuestas sesgadas. Finalmente, tenemos limitaciones en la interpretación de resultados. Aunque los datos cuantitativos pueden mostrar tendencias y correlaciones, no siempre explican las razones detrás de los comportamientos observados. Por ejemplo, un estudio sobre bajas calificaciones en estudiantes puede identificar patrones de rendimiento, pero no explicar factores personales como motivación o estrés. Según Newman 2011, la interpretación de datos numéricos podría requerir un análisis complementario. Uno de los mayores retos al realizar una investigación científica y que esta investigación científica tenga rigor como tal es el garantizar que el instrumento de medición que se aplique sea válido. Por ende, toda investigación científica debe tener instrumentos de recolección de datos que sean capaces de brindar información y criterios que permitan garantizar la confiabilidad y la validez de la investigación. Por tanto, estos dos aspectos son importantes. Por ende, la confiabilidad y la validez del instrumento se deben interrelacionar de manera de asegurar que los resultados obtenidos a través de nuestro instrumento de investigación sean los que son, lo que nos planteamos medir y verificar que en efecto lo que estamos obteniendo es lo que estábamos buscando. Ahora bien, cuando hablamos de confiabilidad y validez en la investigación, tenemos que comentar que pueden haber investigaciones que sean válidas y no sean confiables y que sean confiables y no sean válidas.
Por ende, nosotros tenemos que tratar de generar y conseguir la aplicabilidad en la investigación, tanto de la confiabilidad como de la validez de la misma. Cuando hablamos de confiabilidad de una investigación, nos referimos a la precisión, estabilidad y consistencia de los resultados obtenidos a través de la aplicación de nuestro instrumento. ¿Cómo podemos valorar eso? Lo podemos valorar con los criterios que utilizamos para poder medir y cuantificar la confiabilidad de lo que estamos haciendo. Hay una pregunta que pudiéramos hacernos para poder determinar si vamos por buen camino. ¿Qué tan consistente es mi medición? Es decir, ¿de qué manera nuestros criterios son consecuentes, son asegurables, son prácticos para poder llevar a cabo nuestra investigación? Con respecto a los criterios de confiabilidad, tenemos que decir que son de importancia porque a través de estos criterios nosotros podemos verificar que el resultado que estamos obteniendo en nuestra investigación se acerca a lo que estamos buscando. Para ello es importante tener en cuenta que tenemos tres: la estabilidad, la consistencia y la equivalencia. La estabilidad es la aplicación de 2 o más veces del instrumento al mismo grupo de personas en tiempos diferentes, de manera de verificar y buscar que el resultado de la aplicación del instrumento sea similar. No puede ser un tiempo muy corto porque la gente lo va a recordar, y no puede ser muy largo porque inclusive pudiera cambiar su opinión al respecto. Entonces la idea es buscar un tiempo justo que permita que la obtención de las respuestas sean similares para poder darle criterio de confiabilidad a ese instrumento. El otro criterio es la consistencia, que evalúa que si los ítems que están en el instrumento miden lo mismo. Es decir, toda la estructura, como se va llevando el instrumento, va midiendo y va teniendo el mismo objetivo, que es pues ubicar y resaltar los resultados que se están buscando en la variable o en los objetivos que están planteados en nuestra investigación. Y por último tenemos la equivalencia, que determina que si al variar de alguna forma el instrumento y al aplicarlo podemos obtener los mismos resultados. Esa es otra forma. Puedes cambiar la forma, la estructura, el orden, algún orden de preguntas, pero en esencia el instrumento es el mismo y buscamos que sea el mismo resultado. Tenemos técnicas: el test-retest, que es como aplicar la estrategia, y las formas paralelas, que es validar la coherencia que hay entre los instrumentos. Ahora hablemos de la validez, que al igual que la confiabilidad es un pilar fundamental en nuestra investigación por el cumplimiento del rigor científico. Podemos decir que la validez es el grado en que el instrumento de medición mide realmente la variable que nos planteamos medir en nuestra investigación y que el resultado que estamos obteniendo es el correcto. Por ende, hablamos muchas veces de la exactitud de nuestra investigación. Cuando hablamos de validez, podemos hacernos una pregunta interesante: ¿qué estamos midiendo, o si lo que estamos midiendo es lo correcto? Porque en la medida que lo que se quiere medir en la investigación es lo que realmente se está midiendo con el instrumento, podemos darle un porcentaje o un peso importante a la validez. Podemos decir que nuestra investigación se acerca a lo válido, ¿ok? Al igual que con la confiabilidad, también tenemos criterios en la validez, y estos le dan soporte y estructura a nuestra investigación y a nuestro instrumento. Podemos utilizar o podemos hablar de criterios de contenido, criterio y criterio de constructo. Cuando hablamos de contenido, hablamos de si la estructura, las preguntas y la forma en que está planteado el instrumento responde a la pregunta que estamos haciéndonos con la investigación. Allí debe haber coherencia. Cuando hablamos de criterio, hablamos que este indicador mide y evalúa la correlación que existe entre el instrumento y el entorno, el contexto externo, para que haya coherencia, porque tiene que haber una correlación directa en esos dos aspectos. Y el de constructo tiene que ver con el marco teórico, con la teoría que avala y que está detrás de nuestra investigación. También tiene que ser coherente. Entonces, la validez tiene que ser coherente con el instrumento en sí, lo que queremos medir, con el entorno y con las bases teóricas de nuestra investigación. Partiendo del hecho que la investigación tiene que ser rigurosa desde el punto de vista científico
y que para ello podemos contar con herramientas como la confiabilidad y la validez que podemos aplicar al instrumento para que la investigación sea correcta y apegada a lo que se busca y al objetivo que tiene. Tenemos que decir que hay factores que pueden afectar esta confiabilidad y esta validez. Uno de ellos es la improvisación. No podemos improvisar el instrumento. Tiene que ser producto de lo que queremos conseguir en base a lo externo y en base al marco teórico. Entonces el instrumento es diseñado especialmente para eso que estamos buscando. El instrumento tiene que ser diseñado para tal fin. Hay que adaptar el instrumento, hay que rehacer el instrumento, hay que modernizar el instrumento. Y lo otro, el instrumento tiene que ser claro, sencillo y que el planteamiento y la estructura esté diseñado de manera precisa para que podamos obtener la información que estamos buscando. Cuando un instrumento tiene índices confiables, es aceptable, tiene base analítica, los datos obtenidos para su investigación son los que son, entonces podemos decir que tenemos una investigación confiable y válida.